Y el hombre se subió a su coche y se fue. Pero ahí, desde ese momento yo comencé a preguntarme, ¿por qué Jesús resucitó con heridas? Porque nosotros las vamos a ver y le vamos a preguntar, ¿quién te hizo esas heridas? Y entonces dice Zacarías que él nos va a contestar y nos va a decir, esas heridas me las hicieron mis amigos. Imagínate, ¿tú crees que Tomás no hirió a Jesús? Dudando de él. ¿Han dudado de usted? ¿De su integridad? ¿Han dudado de su honestidad? ¿Verdad que son heridas fuertes cuando alguien duda de ti? Y todos hemos herido a Jesús. Realmente la razón por la que Él resucita con sus heridas es porque le tenemos que preguntar. Y luego Él va a decir que fue herido en la casa. En la casa, hermano. En la iglesia. En la casa de Dios. Usted sabe que las heridas más grandes que tenemos en la vida se hacen en la casa. No te las hacen en la calle. Personas extrañas, ajenas, se hacen en la casa. Ya sea en la casa espiritual o en la casa física. Es importante que usted entienda esto porque usted no puede ir por la vida pensando de forma ingenua, creyendo que usted no va a ser herido nunca o que usted no va a herir nunca a nadie. No, usted herirá a personas y también lo herirán a usted. Lo que vemos en Jesús no es más que el modelo y el ejemplo de lo que nos sucede a nosotros también. Él fue herido, Él fue lastimado, Él fue despreciado, también lo seremos nosotros. ¿Está de acuerdo con esto? Bien. Es imposible pasar la vida sin experimentar heridas, golpes y desilusiones, rechazos, desprecios y póngale ahí un montón de cosas. El cómo respondemos a estas cosas muchas veces nos lleva al rencor y la amargura. Como pueblo de Dios hemos sido llamados a un nivel más elevado. Cristo nos desafía a amar a nuestros enemigos, aún a los que nos odian y planean maldad en nuestra contra. El perdonar no es fácil, sin embargo, Dios siempre nos da la habilidad de vivir de acuerdo con su palabra y ejemplo. En esta lección vamos a cubrir 4 puntos principales. Número 1, ¿por qué es importante que tú perdones a otros? Número 2, ¿cómo es que la falta de perdón, el rencor, trae destrucción a tu vida? Número 3, ¿cómo vencer al rencor y la amargura? Y número 4, pasos positivos a tomar para completar en el proceso de perdón. Bien, ¿por qué es importante esta lección? Gracias. Dijimos porque tenemos que ser salvos para vivir una vida en plenitud. Fuimos salvos ya para la eternidad, pero ahora para una vida en plenitud. Mire, es significativo que usted vea cómo Salomón contrataba a la gente que él quería que estuviera en el palacio. Es sorprendente, los que tienen negocios o empresa, no contrate gente por sus habilidades o talentos o capacidades. Contrate gente si es que es feliz. Salomón contrataba pura gente feliz. Por eso cuando la reina de Saba llega y ve a sus siervos, le dice, tus siervos son bienaventurados, es gente feliz, es gente... Salomón contrataba gente feliz. ¿Por qué? Porque él sabía que esa gente la iba a ver todos los días en su palacio trabajando para él. ¿Usted cree que iba a ver un rostro amargado ahí en el palacio? Él creaba el ambiente que él quería tener dentro del palacio, un ambiente de felicidad. Y mire, al paso que vamos, esto no debe ser para usted nuevo, esto para usted debe ser ya algo común. ¿Por qué? Porque al paso que vamos, muy pronto los formatos que conocemos
y que a veces nos toca llenar para conseguir un empleo van a ir cambiando y se van a ir modificando. Cada vez más la gente está haciendo más énfasis en actitudes que en habilidades o en aptitudes. Hay gente muy apta, pero no tiene la actitud. Así que, si usted quiere tener un negocio próspero, contrate gente feliz. Eso hizo Salomón y recibía el elogio de reyes. ¿Por qué? Porque su palacio era un lugar de gente feliz, de gente contenta. Entonces, la falta de perdón, las amarguras, los resentimientos, las heridas y los odios no resueltos producen gente infeliz. También los tenemos en la iglesia. Amén. A veces pensamos que en la iglesia debiéramos todos tener la actitud correcta y a veces no es así. A mí me sorprende el pastor Flores cuando da la conferencia del Espíritu Santo, me sorprende cómo él comenta cosas que suceden en las iglesias y que no son más que el reflejo de reacciones equivocadas que tenemos hacia lo que se nos pide. Como cuando él menciona que la gente se acomoda en un lugar y le cuesta que lo muevan de ahí, como que se apropia y se adueña de su lugar y lo quieren pasar a otro lugar y se incomoda. Entonces, ¿cómo nos puede incomodar cosas tan simples como esas? ¿Cómo esas cosas tan simples pueden reflejar una actitud o una reacción en nuestra vida que es negativa? Y no es más que el reflejo de la falta de actitud. Dios quiere que usted tenga una vida plena, una vida feliz. ¿Está bien? Mande. También. Y para eso es responsabilidad nuestra también hacerlo. Bien. Número 1, ¿por qué es importante que perdones a otros? ¿Por qué es importante que perdones a otros? Recuerda, el perdón, el perdonar o guardar rencor es tu decisión. Yo le he enseñado que somos la suma total de las decisiones que tomamos cada día. ¿Se acuerda? Y el capítulo 15 de Lucas narra 3 historias muy importantes. La primera es que una oveja se pierde, la segunda es que se pierde una dracma, una moneda, y la tercera es que un hijo se pierde. Los 3 son encontrados, encuentran la oveja, encuentran la moneda y encuentran al hijo. Pero yo quiero que usted aprenda a ser cuidadoso al leer esos pasajes. La oveja se pierde por su inocencia. La moneda se pierde por negligencia. Y el hijo se pierde por su propia decisión. Porque es donde el padre lo deja decidir. El padre le pudo haber prohibido irse de casa y pudo rehusarse a darle la herencia por su decisión. Y entonces tú ves una decisión mal tomada, lo llevó a perderse. El Padre en su gracia y en su misericordia lo rescata, lo encuentra. Por eso es que en la toma de decisiones, yo le dije al inicio, estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones en la vida. Aprendes a tomar decisiones por el espíritu de la palabra y no por tus sentimientos. La mayoría de las personas toma decisiones sentimentales y no decisiones por el espíritu. Cuando Abraham estuvo en un momento de su vida en el que tuvo que tomar una decisión por el espíritu de la promesa que Dios le había dado o por el sentimiento. Acuérdese que Lot era sobrino de Abraham, había una relación de familia. Pero llegó un momento donde las familias, que es muy común, tenían conflictos,
no podían convivir sanamente. Entonces Abraham tiene que tomar una decisión. Usted sabe que el nombre de Lot significa velo o tapadera. Y cuando tú lees la historia, te das cuenta que Dios deja de hablar con Abraham todo el tiempo que Lot estuvo cerca de él. Es decir, que Lot era como una tapadera que impedía que Abraham tuviera una relación con Dios profunda, estrecha. Hay muchas situaciones en nuestra vida que a veces se convierten en eso, por no tomar decisiones por el Espíritu y tomarlas por nuestros sentimientos. Amén. Yo sé que para las mamás tomar decisiones por el Espíritu es duro y les gana el sentimiento. Y el hijo ya tiene 40 años y usted todavía lo tiene ahí en la casa. Es que es mi hijo, ¿cómo le voy a decir que se vaya? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que busque su propósito, su asignación en la vida? ¿Cómo? Y le digo una cosa, muchas veces frenamos los planes y los propósitos de Dios por no tomar decisiones por el Espíritu, sino por tomarlas por sentimientos. Amén. En la toma de decisiones, muchas veces tú no vas a sentir perdonar. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque yo creo que aquí si alguien nos puede dar cátedra del perdón, es Abelardo y Lalita. Yo tuve la bendición de estar en la presentación de su libro en el World Trade Center y compartir una palabra. Le decía, yo me acuerdo perfectamente la palabra que yo compartí el día de la presentación de ese libro. Y yo decía, porque el libro es perdonar es fácil. ¿Quién puede decir perdonar es fácil? Solamente el que ha encontrado la llave del perdón. Los que no tenemos la llave, mire, le buscamos de una forma de otra y no sale, y así hay un montón de gente en la vida. Y ellos encontraron la llave del perdón. Y yo hacía énfasis en un punto muy importante que traté de compaginar entre Abelardo y David. Porque si tú ves a un hombre perdonador en la Biblia es David. Y lo que hacía que David fuera un hombre perdonador era que David era un adorador. Fíjese qué importante es esto, este principio. Por eso le dije, me acuerdo muy bien, porque ahí lo entendí. David era un adorador y eso lo hacía un perdonador. ¿Por qué? Escuche lo que le voy a decir. Porque nos transformamos a la imagen de lo que adoramos. Fíjese lo que le dije. En la vida nos transformamos a la imagen de lo que adoramos. Por eso David era un adorador. ¿Quién era conforme al corazón de Dios? David. ¿Quién era la persona que identificas en la palabra con mayor sensibilidad a lo que Dios percibía, sentía, quería, anhelaba en su pueblo? David. David se transformó a la imagen del Dios que adoró siempre. Tú ve personas que adoren lo que sea de la vida. Conocí en el pasado personas que adoraban a Lupita D'Alessio, mujeres. Sabe que Lupita fue una iniciadora o motivadora de la emancipación o la liberación de la mujer, por lo menos aquí en México. Y hablaban como ella y reaccionaban como ella, se peinaban como ella. Y le decía, usted se está transformando no a la imagen y semejanza del Señor, se está transformando a la imagen de Lupita D'Alessio. Porque hay una adoración o una admiración tal que comenzamos a parecernos a las cosas o personas a las que nosotros admiramos. David se transformó a la imagen de Dios porque adoraba a Dios. Y entonces yo descubrí eso en Abelardo. Él es un adorador,
Ellos son unos adoradores, él y Lalita. Por eso es que ellos se transforman a la imagen de Dios y para ellos perdonar es fácil. Amén. Ah, sí. También tenemos nuestros ídolos cristianos, ¿verdad? Y hay quien se quiere parecer a un cantante cristiano. Mire, yo he descubierto que en la medida que usted adore al Rey de Reyes, usted se va a transformar a su imagen. A veces es inevitable que haya personas que en algún momento sientan admiración por nosotros, pero los líderes genuinos siempre le enseñamos a la gente que la gente siempre va a estar mejor sin nosotros. Eso era lo que enseñaba Jesús. Jesús le enseñaba a la gente que era mejor que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo y estuvieran mejor. Nunca la iglesia estuvo mejor hasta que Cristo se fue. Mire lo que estoy diciendo cosas fuertes, pero es la verdad. Nunca avanzó tanto la iglesia hasta que Cristo se fue. Cristo se fue y la iglesia avanzó y evangelizó, impactó como nunca antes. Entonces, aún los líderes cristianos tenemos que enseñar eso, que la gente se enfoque en Dios, que nosotros vamos de paso, que nosotros estamos cumpliendo un propósito de Dios, pero que la gente tiene que adorar a Dios y que en esa medida van a tener una vida en plenitud. ¿Está bien? Sí. Claro. Amén. Gracias por su contribución. ¿Qué decía, hermano? Hágalo. Habría que ver los frutos de lo que está sucediendo en el ministerio de la persona, en el lugar en el que está. Porque yo sé de ministros y pastores que duran toda su vida en una iglesia, pero los frutos que dan siempre son frutos positivos, buenos, tanto en crecimiento, madurez, desarrollo de la palabra en la gente, y eso es positivo. Pero cuando hay confusión, cuando hay retroceso, cuando hay conflictos, cuando hay situaciones desagradables, entonces este es Dios, hermana, el que tiene que, a veces, como nosotros decimos así, a veces los pastores o líderes espirituales hacemos nuestro reinito, ¿verdad? Por eso cuando la escritura dice que Dios va a destruir todo reino y va a establecer su reino, es porque a veces hacemos reinos de lo que nosotros creemos que sabemos o tenemos o hacemos, y ahí es Dios el que se encarga de mover piezas. Bien, entonces estamos en el punto 1, el asunto de la decisión. Inciso A: si no perdonas a otros, Dios no te perdonará. Dios requiere que perdones a todos por cada ofensa cometida.
Bien, ahora, ¿por qué la insistencia de Dios en que aprendamos a perdonar? ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. Acuérdese usted que las heridas, los resentimientos, los odios se van acumulando y van haciendo que nuestra vida se convierta en una especie de olla express que va acumulando presión. Los resentimientos y las heridas y las faltas de perdón y odio, todo esto va acumulándose y llega un momento donde la gente explota. Y explota como una olla express. Daña, destruye, lastima. El pasaje del libro de Efesios, cuando dice la escritura: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo que la escritura está diciendo no es que no te enojes, dice: aírate, pero no peques. Es decir, no acumules tanta ira que entonces te conviertas en una olla express. Usted sabe que el sentimiento del enojo, en su origen, en su esencia, tiene el deseo de matar, de destruir. Por eso Jesús dijo, la ley decía no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de muerte. ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Ah? Porque Jesús sabía que el sentimiento de enojo tiene en su esencia un deseo de matar o de destruir. Yo conozco personas que enojadas matan. Y no necesariamente con una pistola o con un cuchillo, matan con la boca. Matan sueños, matan ilusiones, matan anhelos, matan propósitos, matan muchas cosas valiosas en las personas. Entonces, cuando tú vas acumulando la ira, ¿por qué dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Lo que quiere decir es que no termine el día y tú sigas con ese enojo. Que no te vayas a la cama y cargues ese coraje. ¿Por qué? Porque entonces se va acumulando. Y entonces abrimos una puerta bien grande al diablo. Dice la escritura que le damos lugar al diablo cuando acumulamos emociones destructivas, resentimientos, odios. Hemos dicho que el resentimiento es ira no resuelta, ¿verdad? ¿Conoce gente usted que está enojada y no sabe con quién? Gente que está enojada en la vida, no sabe si contra Dios, contra la vida, contra una persona, contra qué, pero vive enojada. No es más que gente que ha acumulado tanta ira por años que está a punto de explotar. La ira, como cualquier sentimiento, es una energía que Dios puso en nosotros. Dios puso el sentimiento de la ira, no es del diablo. La ira Dios la puso en ti. Si no la tuvieras, entonces mira, podría ir un ratero a tu casa y tú lo ves entrar, toma la pantalla, la laptop y hasta le das para la gasolina, ¿no? Le dices, llévatela. No, el sentimiento de ira Dios lo puso. Cuando tú ves que va a entrar un ladrón, un ratero, te ves amenazado en algo, sale ese sentimiento, esa emoción. Ey, momento. Pero la estás canalizando de forma correcta. El problema es cuando la canalizamos de forma equivocada, pero además la acumulamos. Entonces nos produce un daño terrible. Mucha gente ha guardado ira por años y años y años. Y mire, el día que explote esa olla express, decía la abuela, que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Cuando yo he visto gente, hermano, es sorprendente la gente cuando explota en ira. Yo iba una vez con un amigo y sorpréndase, y era pastor. Y entonces lo acompañé a un viaje que él iba a hacer a Tampico. Y le llama a su esposa. Ya iba mal, ya iba molesto, ya iba incómodo. Le llama a la esposa y se empieza a decir de cosas por el teléfono, hermano, que tenía un Volkswagen él. Del coraje, con la cabeza rompió el parabrisas. En plena carretera.
Y me lo habían encargado a mí al hermano. Y yo dije, ¿ahora qué cuentas voy a...? No lo podía controlar. Él vivía encima de mi casa. Yo vivía abajo en el edificio, él vivía arriba. Una vez, tenía garrafones de agua esos de cristal, el garrafón de cristal todavía. Y una vez oye, ¡pah! Es un tronido espantoso. Y sale la señora gritando, Pastor César, Pastor César. Y yo dije, ¿qué pasó? Se oyó muy fuerte. Y me dice, miren lo que hizo Armando. Y ahí voy, y toda el agua tirada, todo el garrafón quebrado, de un coraje que hizo, quebró el garrafón. Y entonces yo trataba de ministrarlo y de enseñarle, de decirle, mira, esto no es más que el reflejo de tanto coraje y tanta ira que tú traes. Lo más probable, le empecé a descubrir todo su perfil. Y le dije, que tú creciste en una familia con estas características, y le empecé a decir. Y me dijo, exactamente así. Le dije, pero entonces, ¿por qué ahora que conoces a Dios, no te sometes a la palabra y tratas de tener una vida plena? De nada te sirve, el cielo ya lo tienes ganado, pero nada te sirve conocer a Dios si aquí no se refleja en tu vida. Amén. Así que hay muchas personas cargando ira de mucho tiempo, y es algo que tenemos que liberar en nuestra vida. Bien, si usted necesita que le comente alguna situación de usted o algún problema, puede detenerme, ¿eh? Número 2, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Aquí lo que necesitamos entender es que si nosotros esperamos misericordia y perdón, tenemos que ofrecerlo también nosotros. ¿Está bien? Yo le he dicho que muchas veces no tenemos misericordia ni perdón ni siquiera hacia nosotros mismos. Yo conozco personas, una cosa es el rechazo y el desprecio de la gente, y otra cosa es el autorrechazo y el autodesprecio. El autorrechazo es terrible, hermano. Hay gente que se arranca los cabellos, que se lastima, se rasguña sus brazos, se corta, se hace daño, se queda sin comer, como una especie de autodesprecio, autorrechazo. Y es terrible eso. Y cuando dice la Escritura que le damos lugar al diablo, es que ese tipo de personas, ellos creen que Dios no los ama. Y Dios nunca va a dejar de amarte, pero tú pierdes la capacidad para aceptar el amor de Dios por el autodesprecio, el autorrechazo que tienes contigo mismo. Y eso es terrible, es terrible. Entonces usted no puede dar lo que usted no tiene. Número 3, ejemplo bíblico, Mateo 18:21-25. Es la historia de un siervo que fue perdonado de una deuda enorme, pero él, al contrario, rehusó perdonar a un consiervo una deuda pequeña. Como resultado, su señor le entregó a verdugos en la prisión hasta que él pagara todo lo que le debía. Jesucristo dijo, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Déjeme explicarle rápidamente esto de los verdugos. Los verdugos son lo que las personas que carecen de perdón y que no resuelven sus iras y que están llenos de resentimiento y de odio, es gente que se les hacen enfermedades psicosomáticas. Lo que se conocen como las enfermedades de trasfondo emocional no son enfermedades existenciales. La persona realmente no está enferma, es una enfermedad emocional. Amén. Esos insomnios, esos dolores de cabeza, esas gastritis o úlceras o mala digestión, hay una cantidad de enfermedades emocionales como resultado de la falta de perdón. Cuando dice la Escritura que son entregados a los verdugos,
Los verdugos era gente que atormentaba. Y muchos de los tormentos de las personas no son más que la actitud incorrecta de no perdonar. ¿Quiere dormir bien? ¿Quiere tener buena digestión? ¿Conoce personas que llegan al doctor y cuando están en el doctor se sienten ya bien? Van bien enfermos, se sienten bien mal y apenas entra al consultorio, ve al doctor y comienza a sentirse bien. No es más que algo emocional, psicosomático. Y casi todas las enfermedades emocionales tienen su origen en la falta de perdón, aún mucho de lo espiritual. Es muy característico que las personas poseídas por un espíritu o por un demonio tienen su origen en falta de perdón o en odio. Yo lo he comprobado eso muchas veces. Porque es una puerta que abres. Y el enemigo entonces toma el lugar, toma la posición de un verdugo y se convierte en un tormento en tu vida. Amén. Así que cuidado con esas enfermedades emocionales. Busque su origen y se va a dar cuenta que están ahí en situaciones no resueltas, que tenemos tal vez años con ellas y no las hemos sanado, no las hemos liberado. Amén. Inciso B. Jesús dijo que perdonemos a la gente 70 veces 7. Es una manera, una forma de decirnos que perdonemos a otros sin contar cuántas veces nos han ofendido. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se les acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir que solamente lo que Jesús está mostrando es que el perdón debe ser un estilo de vida en nosotros. No debe ser una ocasión circunstancial en nuestra vida. A veces estamos esperando la Santa Cena o la comunión para perdonar. O estamos esperando una administración especial para llegar a ese momento. No lo tienes que hacer inmediatamente en el que tú eres herido o que te sientes agredido. Por muy simple que sea la herida, en ese momento perdona. En ese momento ten la actitud correcta de perdonar. No espere un momento, no espere una oportunidad de, a veces decimos, apropiada. No, el perdón debe ser un estilo de vida. ¿Estamos? Entonces, 70 veces 7 no es más que una expresión de cómo desarrollar un estilo de vida a través del perdón. Inciso C. Solamente podrás servir o guiar a Cristo a aquellos a quienes has perdonado. El perdonar permite que el amor de Cristo fluya de tu corazón hacia otros. ¿Cómo la falta de perdón obra destrucción a tu vida? Inciso A. Produce una raíz de amargura en ti. Produce una raíz de amargura en ti. Y el pasaje que yo cito mucho de Hebreos 12:14, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna de ahí raíz de amargura os estorba y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que origina la amargura? Quiero que usted aprenda en la escritura las cosas que originan la amargura. Número 1, Génesis 27, 33 al 34. Génesis 27, 33 al 34. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dijo: comí de todo antes que tú vinieses? Y yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Esa amarga exclamación no es más que el origen de la amargura en una persona que ve que su hermano es bendecido y él no. La causa de la amargura que aparece en Génesis es cuando tú ves que Dios bendice a un hermano y a ti no.
y que a veces tú crees que tú mereces más la bendición que él. Era lo que pensaba Esaú. Tú crees que tú mereces más ser bendecido que tu hermano, y cuando ves que tu hermano es bendecido y tú no, entonces te amargas. Como pastor lo veo muy común esto en la iglesia. Gente que tiene 2, 3 meses en la iglesia y da testimonio que Dios lo sanó, que Dios lo prosperó, que Dios hizo. Y hay gente que tiene años y dice, ¿y cómo a mí? Dios a mí no hace nada conmigo. Y a veces se amarga esa gente. Es una causa de la amargura, el ver que Dios bendice a otros, o el Padre bendice a otros y a ti no. Número 2, Éxodo 1:14. Otra cosa que origina la amargura y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. La segunda cosa que origina la amargura es que nos impongan cosas, que no queremos hacer, o que no queremos decir, o que no queremos practicar. El que te impongan cosas te amarga. Mucha gente, ese es su origen de su amargura. Le impusieron algo en su vida y de ahí se amargó con la persona o en esa etapa de su vida. Ese es un tremendo generador de amargura. Número 3, Ruth 1:20. Nada más le voy a dar los pasajes, ya no los voy a leer. Ruth 1:20 para irme rápido. Los tratos de Dios originan amargura. Ahí es donde Noemí se amarga. Acuérdese que a Noemí se le muere el marido, se le mueren los hijos, y entonces Noemí, que significa placentera o divertida, Noemí dice que ahora es una mujer amargada. Dice, mi alma está amargada. ¿Por qué? Por lo que estoy viviendo. Pero acuérdese que todo eso era un trato de Dios. Y a veces los tratos de Dios originan amargura. ¿Sabe cuándo? Cuando no los entendemos, cuando no los comprendemos, cuando no dimensionamos qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, por qué Dios permitió que pasara tal o cual situación en nuestra vida. Y usted tiene que aprender que hay cosas que usted aprende en un punto y las comprende en otro. Así funciona la vida. Es muy parecido a lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Te enseñaron algo en la vida y tú no lo comprendiste hasta que lo viviste. O llegaste a un punto en la vida en la que ya lo que habías aprendido te era más claro. Así funciona esto. Recuerde usted en el Evangelio de Mateo capítulo 23 cuando Jesús va a lavar los pies de los discípulos. El apóstol Pedro le dice que no, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Jesús le dice, Pedro, es necesario que así sea. Ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Hay muchas cosas que aprendes en un punto de la vida y las comprendes después. ¿Está bien? Mucho de esto funciona así con Dios. Ahorita tú estás aprendiendo, pero tal vez lo comprendas después. O tal vez hoy es tu comprensión, lo aprendiste hace unos meses o hace unos años y ahora tienes la comprensión. ¿Está bien? Así que los tratos de Dios a veces nos amargan y Dios sabe que eso nos amarga. De hecho, el desierto del capítulo 8 de Deuteronomio, cuando Dios les dice por qué tenían que pasar por el desierto, Dios les dice por qué y les dice que para afligir su alma. Dios sabía que el pueblo iba a ser afligido en el desierto y que se iban a amargar estando ahí, pero era parte del trato de Dios. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta aquí? Bien, número 4, primera de Samuel 1:6-10. Primera de Samuel 1:6-10. ¿Se acuerda usted la oración de Ana? ¿Se acuerda usted del estilo de vida de Ana? Si hay algo que genera amargura es no tener lo que deseamos. Muchos nos amargamos porque no tenemos lo que deseamos. Ana deseaba un hijo.
deseaba tener un hijo. Y entonces se amargó su alma. ¿Por qué? Porque no podía tener lo que ella quería. Yo le he dicho a usted que Dios no nos da lo que pedimos, Dios nos da lo que podemos administrar. ¿Está bien? Amén. Dios no te da lo que pides, Dios te da lo que puedes administrar. Ana, cuando le dijo a Dios, ya entendí, el hijo que me des será para tu servicio. Oiga, qué tremendo, a mí me sorprende eso, porque Ana lo cumplió. Tuvo al Samuelito y a la edad de 12 años, que es lo que creen los teólogos, más o menos, 12, 13 años, que era su bar mitzvah, a los 13 años, fue y se lo entregó al sacerdote. ¿Por qué? Porque Ana entendió que Dios no te da lo que pides, Dios te da lo que puedes administrar. Ella no le pidió un hijo para que cuidara de ella, porque acuérdese que Ana era la segunda mujer del Cana, el padre de Samuel. Entonces la esposa irritaba a Ana porque Ana no podía tener hijos, se peleaban constantemente. Pero fíjese usted cómo Ana le pide a Dios un hijo para su servicio, no para ella, no para que cuidara de ella o viera por ella cuando fuera anciana, no. Yo espero que ahora eso ya haya cambiado en nosotros también. Yo espero que todos aquí no estemos pensando, ay, que mis hijos me cuiden cuando ya esté viejito. No, hermano, no les fastidie la vida. No les eche a perder sus planes y sus propósitos. Usted dígale, Señor, cuida de mí, como cuidabas de David, como que cuidabas de tus siervos cuando ya eran viejos. Amén. Estaba ministrando el domingo en la noche sobre una parte de la vida de Moisés que es muy importante, porque pocas personas conocen lo que es la edad espiritual. La mayoría conocen la edad cronológica, la edad fisiológica. Si vas con los médicos, ellos te pueden decir tu edad biológica. Hay gente que tiene 50, pero sus órganos tienen 70. ¿Sabe usted eso? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor era medio borrachín y dañó el hígado, los riñones y no sé qué tanto, ¿verdad? Pero pocas personas conocen la edad espiritual. Y Moisés conocía su edad espiritual. Porque él dice la escritura, dice Deuteronomio, que sus ojos nunca perdieron su vigor, ni perdió su fortaleza. El hombre estaba entero físicamente, pero espiritualmente tenía que irse. Es decir, en su edad física el hombre estaba entero, pero en su edad espiritual ahí tenía que llegar. Y que tú conozcas tu edad espiritual es una virtud que Dios le da a pocas personas, pero que si eres cuidadoso sabrás qué edad espiritual tienes. Moisés sabía eso y por supuesto que le daba un panorama muy diferente de la vida. ¿Por qué? Porque sabes en qué momento Dios quiere que estés con Él. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces dijimos que en Primera de Samuel que nos amargamos por las cosas que anhelamos y que no podemos tener, o que deseamos y no podemos tener. Número 5, Segunda de Reyes 21 al 3. Cuando nos enteramos de un dictamen de muerte. Es el pasaje donde el rey Ezequías se le dice que va a morir y se amarga. Se amarga porque sabe que va a morir. Y yo creo que muchos de nosotros hemos recibido en algún momento un dictamen, tal vez no de nuestra persona, pero de una persona que amamos o que apreciamos o que significa para nosotros algo muy especial. Y cuando escuchamos un dictamen de muerte, entonces nos amargamos. Dios sabe que esa es la reacción que hay en nosotros. Cuando yo escuché la palabra cáncer,
en la vida de mi papá, inmediatamente todo esto se me viene a la mente. ¿Qué tengo que reaccionar cuando escucho la horrible palabra cáncer? ¿Ah? ¿Qué tienes que reaccionar? ¿Sabes qué? Pensar en la edad espiritual. Él tiene 60, pero en el espíritu él ya tenía 90 años. Porque él había alcanzado muchas cosas en su vida en muy corto tiempo. Así que yo acepté el dictamen y no me amargué. Pero mucha gente se amarga por un dictamen de muerte. Número 6. Génesis 49, 23. El ser despreciado, rechazado, aborrecido, amarga nuestra vida. Es el capítulo 49, después que Dios nos dé la oportunidad de tener más tiempo, es cuando Jacob va a bendecir a sus hijos. Y se refiere a José y le dice, tus hermanos te aborrecieron, te despreciaron y amargaron tu alma. Y realmente a José lo amargaron. Y le decía del capítulo 49 de Génesis, porque doy una serie sobre las 12 deformaciones del alma, basado en las 12 declaraciones que hace Jacob a sus hijos. Porque es un hombre moribundo, un hombre que ya está, en cualquier momento se va, y los manda a llamar a los 12 y les comienza a decir a cada uno lo que son y lo que no son. Cuando ya estás a punto de morir, ya no hay nada que ocultar, ya no hay nada que detener, ya no hay nada que te frene. Ya tienes que ser y hacer lo que Dios quiere que digas y hagas. Y eso es lo que hace Jacob. Y entonces, si usted ve los primeros versos del capítulo 49, cuando él se refiere a su primogénito, usted lo describe y se espanta al principio, porque dice, ¿cómo pudo haber dicho eso Jacob de su propio hijo? Pero es que ahí ya no hay nada que ocultar. Le dice, Rubén, tú fuiste el primogénito, el principio de mi vigor. Eras poderoso y fuerte, pero te envileciste porque te subiste al lecho de tu padre. Usted sabe que él se acostó con una de las esposas de Jacob. Y entonces describe la deformación del alma de Rubén. Y ves como en cada uno de sus hijos hay una deformación en su alma que Jacob trata de sanar o trata de enfrentar, pero que finalmente es la decisión de cada persona. Creo que es muy similar a lo que recibimos de parte de Dios cuando Dios habla un área, un aspecto de nuestra vida, pero finalmente tú decides solucionarlo, enfrentarlo o seguirlo guardando. Dijimos que el perdón es una decisión, ¿cierto? Bien, entonces número 7, Primera de Samuel 22:2. También las deudas causan amargura. Es cuando David está haciendo su ejército, dice la escritura que se juntaron con él, ¿quiénes? Los amargados, los endeudados, los afligidos de espíritu. Las deudas también amargan. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y ves que no tienes para cuándo salir de las deudas. En lugar de que se acorten, se hacen más grandes y se comienza uno a amargar por las deudas. Número 8, Primera de Samuel 36. También los hijos causan amargura. Primera de Samuel 36. Es cuando se llevan los hijos de los valientes de David y dice la escritura que estaban llenos de amargura de alma cuando ven que pierden a sus hijos.
Pero los hijos producen muchas veces amargura. Los que somos padres y a veces ponemos expectativas muy altas en los hijos y vemos que no las van a alcanzar, que no las van a realizar, a veces nos amargamos. Yo he conocido muchas historias y muchos testimonios de tanto de padres amargados como de hijos amargados. De las heridas más difíciles de sanar son las heridas de los hijos. David podía enfrentar gigantes, podía enfrentar ejércitos, pero enfrentar a Absalón era casi un imposible para él. Y lloraba por Absalón, una herida que nada ni nadie podía sanar porque era una herida de hijos. Una vez ministrando precisamente en un encuentro, cuando terminó el encuentro se acercó conmigo una persona mayor, ya un anciano, y me dijo: pastor, yo tengo una situación que quiero que me ayude. Yo soy padre de 6 hijos. No recuerdo cuántos varones, cuántas mujeres, pero me dice: pero una de mis hijas, cuando era muy traviesa, de pequeñita, y una vez hizo una travesura muy grande en la casa, y del coraje que yo tenía le dije que ella no era mi hija. Esa niña creció, es licenciada en Derecho Internacional, vive en Estados Unidos, pero cada vez que nos reunimos en familia, no hay una reunión de familia que ella no me eche en cara que yo le dije que ella no era mi hija. No hay una reunión. Y yo ya le expliqué y le dije que fue un momento de coraje, de enojo. Le dije: pregúntale a los vecinos, ellos vieron a tu mamá embarazada de ti, y yo soy tu padre, y no sé qué tantas aclaraciones le hizo. Para ella no era su hija. Heridas fuertes. Entonces le dije: mire lo que usted tiene que hacer ahora. Ella nunca va a sanar, no importa qué títulos tenga en la vida, no importa qué alcance, no importa qué posición tenga, ella no va a sanar si usted no hace lo que le voy a decir. Usted va a ir y la va a buscar. Si no puede hacerlo, entonces escríbale una carta, llámele por teléfono, pero lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón. Lo que ella tiene es amargura, es una amargura de muchos años. Y nada ni nadie la va a sanar si no es solamente a través del perdón. Y el hombre me hizo caso. Se fue a buscar a su hija, le pidió perdón, y más o menos al mes y medio llegó conmigo y me dijo: pastor, cumplí. ¿Sabe qué me dijo mi hija? Me dijo: me has hecho la mujer más feliz del mundo. Es que no se trata de aclarar, se trata de perdonar. Y cuando tú lo haces de veras, iglesia, sana uno heridas que nada ni nadie va a poder sanar. Heridas que se convierten en amarguras terribles, tanto en los hijos como muchas veces también en los padres. ¿Qué es lo que hace la amargura? La amargura hace cosas terribles. Génesis 26, 34 y 35. Génesis 26, 34 al 35. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué hace la amargura? Una vida insoportable. Eso es lo que hace dice que, o sea, fue una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Terrible. Job 7:11. La amargura hace que siempre te estés quejando. Una persona quejumbrosa no es más que una persona amargada. Hay gente que en lugar de alabanza hace quejabanza. En lugar de alabar a Dios está quejándose hasta en la alabanza a Dios.
Job 21:25. La amargura hace que no comas a gusto. La amargura hace que no comas a gusto. Y Hebreos 12:15. La amargura trae estorbos a tu vida. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque lo que dice el inciso B, para que esta raíz de amargura continúe creciendo, debe ser alimentada y regada por ti. Esto sucede cuando guardas resentimientos, revives heridas del pasado y tratas de justificar tu rencor. El resentimiento es como un fuego, necesita ser suplido con combustible para vivir. Para retener una actitud de resentimiento tienes que alimentarte continuamente de pensamientos negativos y de juicios, sentimientos y deseos hacia Dios, tu prójimo o tu situación. Tu prójimo o tu situación. Es decir que es un lujo realmente que usted no debe darse, alimentar un resentimiento. Las personas que tienen conocimiento de Dios no alimentan resentimientos. José pudo alimentar sus resentimientos cuando estuvo en la cárcel y le ayudó al copero en la cárcel para que cuando él saliera le dijo: acuérdate de mí, háblale de mí a Faraón. Y dice la escritura que el hombre salió y se olvidó de José. Pero después José salió de la cárcel. Y después José llegó a ser el segundo en el palacio. Y José pudo haber dicho lo que muchos a veces decimos: ahora vamos a ver qué tan rudo puedo ser. Me pusiste una cáscara en el camino, ahora estamos en circunstancias diferentes y vas a ver que yo también puedo ser tan duro como tú lo eras. ¿Cómo? Inciso B, dijimos, debe ser alimentada. Creciendo debe ser alimentada y regada por ti. Así que diga conmigo: no debo alimentar resentimientos. Una de las características de los necios es que los necios perpetúan las ofensas hechas contra ellos. Un necio nunca frena una ofensa, siempre la va haciendo más grande, pero además levanta un ejército en contra de las personas que lo ofendieron o lo hirieron. Así que la característica del necio es muy, muy destructiva. Salomón se refiere a ellos por lo menos 30 veces, los describe de una manera terrible. Y yo le enseñé a usted que hay una diferencia muy grande entre necedad e ignorancia. ¿Sí? Así empezamos diciendo que es una decisión. Es una decisión y que en cuanto más pronto lo hagamos va a ser de mucho más beneficio para nuestra vida. Le estaba marcando la diferencia entre necedad e ignorancia. Ignorancia es cuando te piden que hagas algo y no te enseñan a hacerlo. Eso es ignorancia. Pero necedad es cuando te piden que hagas algo, te enseñan a hacerlo y tú no lo haces. Por eso el necio lo que hace es perpetuar las ofensas que hay en su vida. Él ya fue enseñado a perdonar, pero él no lo hace. ¿Está bien? Entonces, la característica del necio es muy fuerte en la escritura. Luego lea el libro de Proverbios y va a ver cuánto habla Salomón sobre eso. De hecho, él dice que con los necios es mejor no platicar, ni siquiera hablar con ellos. Porque los necios siempre van a despreciar tus comentarios, siempre van a despreciar tus ideas, siempre van a despreciar todo lo que tú quieras enseñar o compartir. Es terrible una vida así, pero bueno, la gente así vive. Inciso C.
Si no vences la amargura, te va a causar un colapso social, mental y físico. La amargura envenenará tu vida. ¿Por qué habla de un colapso social, mental y físico? Porque una emoción insatisfecha exige mucho y da muy poco. ¿Conoce usted personas que exigen mucho y dan muy poco? O prácticamente gente que no da nada, pero exige mucho. No es más que el reflejo, muchas veces, de gente herida, lastimada, dañada emocionalmente, que se vuelve exigente. Yo luego digo, tengan cuidado con los exigentes. A veces los exigentes son los peores. Amén. Exigimos mucho y, y damos poco. Usted puede ver a los jóvenes. Los jóvenes muchas veces es parte de una etapa de su vida, tal vez, pero también si somos cuidadosos podemos encontrar orígenes de amargura y de resentimientos en ellos que exigen mucho y ellos no dan nada en la casa. ¿Cierto? ¿Lo ha notado usted eso? Terriblemente. Usted lo puede tomar solamente como una moda, como una mala costumbre, pero no, si usted es cuidadoso va a llegar al punto en el que hay heridas en ellos que los hacen comportarse y reaccionar de esa manera. Así que aprenda de ello. Inciso D. El rencor y la subsecuente amargura causa de tu familia, tus amistades y todo lo que te rodea también sean envenenados. Lo que mencionamos hace un momento, ¿verdad? Que contagia a otras personas innecesariamente. Y es ahí donde yo creo que no se vale, iglesia, que contaminemos gente inocente. Inocente a muchas cosas y situaciones que ni siquiera ellos estuvieron. A veces contagiamos a gente y los amargamos de cosas de Dios, de la iglesia, de los líderes, de situaciones de la vida, cuando ellos ni siquiera han pasado por eso. Los contagiamos por cosas que nosotros hemos vivido o experimentado. Deje que ellos las experimenten, las vivan y tal vez las sanen, pero nosotros no los llenemos de amargura. Si a usted le fue mal en el matrimonio, no aconseje a la gente mal, no le diga, no, el matrimonio es lo peor, no, si supieras, no, que no amargue a la gente, deje que la gente tome sus propias decisiones. Sí, hermano. Así es, los estamos amargando, aún siendo niños. Yo le he enseñado a usted que nosotros no vemos la vida como es, la vemos como somos nosotros. De hecho, usted debe saber, ahora está comprobado científicamente, que los ojos no son los que ven realmente, lo que ve es el cerebro. Porque realmente lo que decía la escritura, que los ojos son la ventana del alma, es real. Los ojos no son los que ven, lo que ve es el cerebro. Por eso es que usted no ve la vida como es, la ve como es usted como persona. Si usted es amargado en algún área o en algún aspecto de la vida, así usted la va a ver. Pero la vida no es fea, la vida es maravillosa. Amén. El matrimonio no es feo, el matrimonio es precioso. El problema es cómo lo vive usted. El trabajo no es horrible, el trabajo es glorioso. El problema es cómo trabaja usted. Los hijos no son una carga, son una bendición. El problema es cómo los veo yo. Usted sabe que las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos. Para nada.
estamos prontos a ver una reducción muy significativa en nuestra sociedad ya de niños y de jóvenes. En Europa así es, en Europa realmente no hay niños jóvenes. Yo no he ido a Europa, pero amigos me han dicho que tú vas a un parque en Francia y ves en su mayoría ancianos o gente adulta, no ves jóvenes ni niños. Usted sabe que en Francia le pagan a los papás por tener hijos, hasta la universidad le pagan. Desde que nace está becado hasta terminar la universidad con tal de que tengan hijos y ni así tienen. No quieren hijos. Los estereotipos de la gente europea, de los jóvenes, los pocos que hay, son básicamente cuatro. Ellos quieren una carrera, quieren un departamento, quieren un coche y dinero para viajar y posiblemente una mascota. No necesariamente, posiblemente una mascota. Pero en sus cuatro prioridades de vida nunca aparece un hijo ni aparece casarse, nunca. Y eso se ha venido a nuestra cultura y también aquí, pregúntenle a los jóvenes, ni se quieren casar ni quieren hijos. Y cada vez vamos a ir esto evidenciándolo más en nuestra sociedad. Pero, ¿sabe por qué? Porque los amargamos. Los amargamos. Vieron que nosotros vivíamos peleándonos todo el tiempo, discutiendo, insultándonos, maltratándonos, diciendo, a ver cuándo Dios se lleva a este señor, a ver cuándo me deja en paz. Y luego, Señor, hazme viuda, por favor. Y ¿cuántas tienen ese libro en su casa? ¿Quién tiene ese libro en su casa? ¿Nadie? Dios o Señor, hazme viuda, por favor. ¿No lo tiene? Cómprelo. Le va a ayudar mucho. Pero la verdad es que hemos amargado a muchas personas con actitudes, con palabras, con comentarios inapropiados, y ahora estamos cosechando todo lo que sembramos de amargura. Por eso tenemos que sembrar la palabra de Dios para que podamos crear un cambio de paradigma en la sociedad. Usted sabe que el Islam, su crecimiento y su fortaleza del Islam está basado en tener hijos. 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Y ellos creen que ellos van a establecer el Islam en el mundo teniendo hijos. Ellos no tienen ningún plan de prevención para no tener familia. Ninguno. Ellos tienen hijos, 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 hijos. Y ya nosotros ya no queremos tener hijos. Muy distinto, pero una visión que Dios le dio al pastor Benny Hinn, para mí muy fuerte, porque es real lo que está sucediendo. Usted sabe, por ejemplo, que en Chiapas se enseña el Islam, se enseña el Corán, y hay grupos en Chiapas que tienen ya como religión el Islam. Y tú dices, a ver, ¿en Chiapas creen en Mahoma? ¿En Alá? Sí, en Chiapas. Y están poniendo los árabes mezquitas en todo el mundo. Bueno, la visión de Benny Hinn era que él dice que él veía que el Señor Jesús venía bajando en su visión en unas escaleras muy grandes del cielo a la tierra, que él venía bajando todo de blanco en las escaleras, y que en esa visión de repente él veía que un hombre todo de negro venía corriendo detrás de él muy rápido. Y cuando pasaba al lado de Jesús lo empujaba en las escaleras. Y dice que en esa visión él le preguntó a Dios, ¿qué es eso? Y Dios le dijo que la venida del Señor Jesús estaba cerca, pero que ese hombre de negro era el Islam, que venía muy rápido y con mucha fuerza al mundo. Y mire, yo respeto las visiones que cada quien tenga de parte de Dios, pero lo que sí le puedo demostrar con estadísticas es que el Islam está cobrando una fuerza tremenda
en el mundo mucha gente también, pues usted lo ha escuchado, ¿verdad? Artistas y políticos, muchos de ellos también a nivel internacional están este, tomando la religión musulmana como parte de su estilo de vida. Y usted lea el Corán, y hermano, y usted dice, ¿qué es eso? El Corán no tiene nada comparado con cualquier libro de la Biblia, por pequeño que sea. El Corán no es nada, son una serie de códigos totalmente, desde mi punto de vista, hasta irracionales, muchos de ellos, porque sí fomentan la violencia. Bueno, ese es otro punto, pero no contagiemos gente con amargura, mejor sanemos y seamos de bendición a las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Qué inciso me quedé? El aferrarse a heridas y golpes pasados causa que tu comunión con Dios sea quebrantada, te roba gozo, paz y amor. Inciso F. El resentimiento y la amargura, los frutos son el rencor, actúan como barrotes de una prisión para tu alma. Son una prisión para tu alma. ¿Por qué cree usted que el salmista David hablaba a su alma? El Salmo 103, si usted lo lee cuidadosamente, David no le habla a sus hijos, no le habla a su familia, no nos habla a nosotros, le habla a su alma. Y le dice, alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo, porque el alma se programa. Usted tiene que aprender, David. Es sorprendente cómo David tiene una tremenda revelación de cómo opera, cómo funciona el alma en su relación con Dios. Y él sabe que el alma se programa para las etapas o situaciones de la vida. Por eso él dice, alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué? ¿Él es quién? ¿Ah? Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque David sabe que el alma es olvidadiza. ¿Cuántas veces olvidamos lo que Dios ha hecho a favor nuestro? A veces el alma olvida lo que ha recibido de parte de Dios. Y David le habla a su alma y le dice, alma mía, no olvides los beneficios que has recibido de parte de Dios. ¿Sí? Claro, claro, en el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad, y por supuesto a eso se refiere. Y le está hablando a su alma y le está diciendo que no sea olvidadiza, que no sea un alma que olvide los beneficios de Dios. Le dice, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Le dice al alma, el que te perdona es Dios, de quien recibes perdón y misericordia es de Dios, pero también es Él el que sana tus enfermedades. Hay almas enfermas. Estábamos hablando hace un momento sobre las enfermedades psicosomáticas o almáticas. El alma se enferma y David apela a la gracia y la misericordia de Dios para que no permita que su alma se quede enferma, pero también dice que el alma envejece. Sí, para que te rejuvenezcas como el águila, le dice a su alma, porque hay almas envejecidas. Usted puede ver jóvenes de 20 años con un alma de 50 o de 60. ¿Por qué? Porque su alma está vieja. No aspiran a nada, no anhelan nada, no desean nada, no quieren nada. Pregúntele esto a un joven. Oye, hijo, ¿y qué te gustaría ser en la vida? Nada. ¿Qué te gustaría tener? Nada. Nada. Almas viejas, de jóvenes. Si hay un lugar donde usted no puede permitir envejecer nunca,
es en el alma. Usted no puede permitir envejecer emocionalmente, nunca. Siempre tiene que rejuvenecerse. Es lo que David le está reseteando su alma. Está diciendo: alma mía, rejuvenécete. Y le está programando para que no envejezca. ¿Está bien? Aprende a programar su alma para no envejecer. Y luego, ¿dónde me quedé? ¿En qué punto? Okay. Inciso G. El rencor le permite acceso a Satanás en tu vida para edificar fortalezas que le permitirán ejercer influencias que controlen tu vida, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Amén. No permitirle acceso al enemigo a través de heridas, resentimientos o faltas de perdón. Una característica o una evidencia en las personas que tienen amargura o indicadores es que hay mucha gente que va por la vida esperando caerle bien a las personas, pero siempre va pensando que les cae mal. ¿Conoce gente así? Todavía no trata a las personas, pero él piensa que les cae mal. Si usted piensa siempre eso, o en algún otro aspecto de la vida, a veces queremos el favor de la gente, pero pensamos mal de la gente. No lo vas a obtener, pero es un indicador de amargura que hay en nuestra alma. No deje que eso le suceda, porque eso siempre será una puerta que el enemigo usará para hacerte creer cosas que la gente piensa o cree de ti, que tú no has confirmado, que no has comprobado. ¿Está bien? Número 3. ¿Cómo vencer la falta de perdón y la amargura? Inciso A. Arrepiéntete de todo rencor y amargura. ¿Cómo vencer la falta de perdón y la amargura? Arrepintiéndonos de todo rencor y de toda amargura. Inciso B. Confiesa tu pecado a Dios, y si es necesario a las personas que has dañado. Si ya no viven, haz una oración como si ellos estuvieran. Una ocasión, en una administración como pastor de jóvenes a un grupo de señoritas, me atreví a pedirles perdón por su papá. Y yo no era el papá de ellas, pero en el espíritu sí lo era, y en ese momento yo lo era. Y entonces yo les pedí que vieran en mí a su papá. Sí, el papá maleducado, grosero, irrespetuoso, incumplido y todas las cosas que a veces somos como padres. Y les dije: vean en mí a su papá, y yo les voy a pedir perdón por su papá. Y lo hice, y fíjese que descubrimos que hay una necesidad tremenda de que las personas sean confrontadas con su realidad, y que la mayoría de las personas no queremos aceptarla. Tú le preguntas a una persona su situación emocional o espiritual y siempre te va a decir: está bien. Mire, pregúntele al que está a su lado: ¿cómo estás? Pregúntele. Contéstele ahora. Todos estamos bien, nadie está mal. Yo eso lo descubro siempre. Es más, voy a los hospitales y la gente está enferma y tú le preguntas cómo está y te dice que bien, aunque está hospitalizada. Porque nos acostumbraron a decir que todo está bien, cuando no está bien. Pero cuando los confrontas con la realidad, lo que estamos aprendiendo aquí es confrontarnos con la realidad. Si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, es mejor hacerlo y no dejarlo al tiempo, o dejarlo a las circunstancias, o dejarlo a las distancias. A veces pensamos: ya cuando me vaya de esta casa ya todo va a cambiar y va a ser diferente. No, usted se va a llevar a su papá a su casa.
y lo va a ver en su esposo. Usted se va a llevar a su mamá a su casa y la va a ver en su esposa. ¿Sabe que muchas de las relaciones disfuncionales que hay en las relaciones de pareja es porque muchas veces el esposo ve en la esposa a la mamá? O ve al papá en el esposo y nunca llegan a tener una relación significativa porque hay una proyección. Bueno, le comento eso. Ojalá nadie pase por cosas así, pero si le sirve, aprenda a verlo así. Inciso B. C. Pide perdón. Sé específico. Asegúrate de enfatizar tu comportamiento y tu actitud pecaminosa. No uses esta ocasión para hacer reconocer a otros sus propios errores. Has sido tú, no ellos, a quienes el Espíritu Santo dio convicción. Pide perdón. Inciso D. También debes recibir el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Inciso E. Resiste el rencor. No permitas que sentimientos malos te controlen. Encara sentimientos y actitudes negativas con agresividad. Para esto quizá necesitas ayuda de otros creyentes o consejeros a los que tú les des cuenta. Siempre que se trata del comportamiento pecaminoso crónico en la vida de un creyente, esto es un principio de suma importancia. Ya en este punto tú ya aprendes a ser fuerte, a resistir cualquier sentimiento que quiera albergarse en tu alma, en tu corazón de rencor o de resentimiento, y ya aprendes a resistirlo. Inciso F. Llena tu mente con buenos pensamientos. Filipenses 4:8. Llena tu mente con buenos pensamientos. Tienes una lista de cosas con las cuales debieras de entrenar tu mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Bien, ya llegamos a la parte final, número 4, pasos positivos para completar el proceso de perdón. Confiesa lo siguiente en voz alta. Esto se lo dejo de tarea para que lo haga usted en casa. Y en oración con Dios, dígale al Señor que lo que está ahí, las 3 cosas que usted tiene que hacer en oración, hágalo ahí con Dios. Acuérdese siempre que hay pago retroactivo por heridas del pasado, siempre. Cualquier herida que tú hayas sufrido y que ahora tú la quieres sanar en Dios, Dios te va a recompensar por ella, por la confesión, por el perdón que otorgas y por el perdón que recibes. ¿Está bien? Así que póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Okay. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por la enseñanza del perdón del día de hoy. Gracias porque hemos decidido tener un estilo de vida que perdona siempre. No importa la ofensa, no importa el nivel de herida o de daño, de desprecio, de rechazo. Declaramos que nuestra vida está establecida en el perdón, primero que hemos recibido de ti y que ahora nos fortalece para poder perdonar a otros también. Gracias por esta lección en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. La próxima semana la clase es en miércoles, no en jueves. La próxima semana es miércoles, no jueves.